Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Hacia la tarde, la oficina se vació. La luz se reflejaba tenuemente en las paredes de vidrio, y solo el sonido de las teclas del portátil en la oficina del director del concesionario, Brian, rompía el silencio. Estaba sentado en su escritorio, rodeado de montones de papeles y documentos. Brian estaba absorto en los números, revisando informes que parecían interminables. Ya era tarde, y la oscuridad se había asentado en el exterior. «Oye, amigo, ¿no crees que es hora de ir a casa?», se escuchó la voz de Chad. No solo era su asistente, sino también un viejo amigo de Brian, y a menudo aparecía en los lugares más inesperados, como ahora, al final del día de trabajo. Brian levantó la cabeza, pero no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la pantalla del portátil, donde los datos de los informes se desdibujaban en su mente. «Chad, ven aquí», dijo Brian, sin levantar la vista. Chad se acercó al escritorio y se apoyó en él, observando la pantalla atentamente. «¿Qué pasa? Siempre eres tan concentrado, pero ahora parece que algo no va bien». Notó la tensión en la voz de su amigo. «Las cifras en los informes no coinciden», dijo Brian, con voz llena de dudas. «¿Firmaste estos papeles, Chad? ¿Puedes explicarme algo?». Chad tragó saliva. Sabía que esto podía ser más complicado de lo habitual. Como si intuitivamente sintiera que la situación era mucho más seria de lo que parecía. ¿De verdad crees que quiero traicionarte?». Chad abrió los ojos tratando de ocultar su preocupación, pero había un toque de nerviosismo en su voz. «No creo que quieras traicionarme», respondió Brian, aunque en su tono se notaba un leve descontento. «Pero entiendes que con estos documentos hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Ambos sabemos que está en juego no solo nuestro futuro, sino también nuestra reputación». Chad sintió como algo se tensaba dentro de él. Brian siempre había sido estricto y exigente, pero hoy había algo en su voz y en su mirada que lo inquietaba. «Oye, no me grites», dijo Chad, tratando de mantener la calma. «Estoy seguro de que todo tiene una explicación. Tal vez haya algún error, pero lo resolveremos juntos», puso su mano en el hombro de su amigo, intentando calmarlo. Pero Brian no estaba de humor para una conversación tranquila. Se inclinó hacia adelante, casi apoyándose en el escritorio. ¿Resolverlo? «Chad, no tenemos tiempo para resolverlo. Estos son informes importantes para el banco, y si cometemos un error, todo se irá al traste. ¿Entiendes que esto puede convertirse en una catástrofe para ambos?». Chad sintió cómo se le cortaba la respiración. Estaba desconcertado. Momentos como este le hacían dudar de sí mismo. En todo el tiempo que habían trabajado juntos, nunca se había enfrentado a acusaciones tan serias. «Está bien», Brian se levantó, alejándose del escritorio. Ya no podía seguir mirando esos informes. «Ya es tarde. Mañana lo resolveremos», dijo, y su voz se suavizó, aunque todavía sonaba decidida. «Brian, me encargaré de esto», dijo Chad con un tono de desesperación, sintiendo como su confianza comenzaba a derrumbarse. Ya no estaba tan seguro como antes. Brian no respondió, recogió sus cosas y salió rápidamente de la oficina. Chad se quedó allí de pie, mirando el escritorio vacío. Sentía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. Una pregunta rondaba en su cabeza: ¿y si me olvidé de algo? Al salir de la oficina, Brian respiró aire fresco, aunque frío. Cerró los ojos, tratando de despejar su mente de pensamientos. La preocupación que se había instalado en su pecho no desaparecía. No podía creer que Chad hubiera cometido un error en esos informes. Aunque, tal vez, solo había sido un accidente. Sabía que Chad siempre había sido un poco distraído, pero nunca rompía reglas tan importantes. Cerró los ojos e hizo una respiración profunda. El estrés acumulado en los últimos 3 años de repente le pareció dolorosamente palpable.
Se subió al coche, encendió el motor y salió a la carretera vacía. De camino a casa, llamó a Jessica, su esposa, quien siempre lo había apoyado en los momentos más difíciles. «Jess, ¿ya estás en casa?», preguntó Brian cuando ella contestó el teléfono. Su voz sonaba cansada, pero intentaba que no se notara. «Sí, querido», respondió Jessica, y en su voz se escuchaba una sonrisa cálida. «Incluso tuve tiempo de preparar la cena, como a ti te gusta». «Llegaré pronto», dijo Brian, y su voz se volvió más suave. Rápidamente colgó la llamada para no darse tiempo a pensar. No podía contarle a Jessica lo que había sucedido en la oficina. Era demasiado pronto, y ella siempre se preocupaba mucho por él. Brian entró en casa, se quitó el abrigo y caminó hacia el vestíbulo. Conteniendo la respiración, sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Un nuevo mensaje de Mónica. Ya sabía lo que iba a decir, como siempre. Ella no podía evitar escribirle cada vez que él desaparecía por unas horas. Abrió el mensaje. «Cariño, ya te extraño. ¿Cuándo nos vemos?». Brian se detuvo por un segundo, como dudando en hacer algo, pero luego rápidamente borró el mensaje después de leerlo en su mente. Sus dedos temblaban un poco, pero se calmó, guardando el teléfono en su bolsillo. No quería que Jessica notara nada. Ella era todo lo que tenía y la única persona gracias a la cual se había convertido en quien era ahora. Su familia era la clave que le había abierto las puertas al mundo de los negocios. Solo ella podía respaldar su carrera en el concesionario. Este conocimiento lo mantenía en tensión y entendía que no podía permitirse un error. En nada. Al pasar a la cocina, escuchó el suave tintineo de copas. Jessica estaba poniendo la mesa, y su sonrisa, como siempre, iluminaba la habitación. Era tan cálida, tan hogareña, y él se odiaba a sí mismo por pensar en Mónica a pesar de todo. «Hola, cariño», dijo Jessica, girándose hacia él y encontrando su mirada. Estaba en bata, con el pelo corto y húmedo, y se veía espectacular. «¿Cómo estás?». «Todo bien», respondió Brian, rodeándola por la cintura y dándole un suave beso en la mejilla. Sentía el aroma de su perfume, el olor del hogar, y por un instante se sintió culpable. Pero, a pesar de eso, se recompuso. «¿Cómo te fue hoy? ¿Todo bien?». «Oh, todo genial», Jessica sonrió más amplio, y Brian sintió como su energía se le contagiaba. «Hoy cerramos un contrato importante, y, sabes, incluso mi padre me felicitó por ello. Estoy tan orgullosa de mí misma. Era mi proyecto, y salió realmente bien». «Eso es increíble», dijo Brian, inclinando la cabeza y mirándola con orgullo. Sabía lo importante que era para ella obtener el reconocimiento de su padre, y aunque no estaba completamente sincero en su admiración, no podía evitar sentir respeto por ella. Vertió vino en 2 copas y le tendió una. «Celebremos». «Claro», Jessica tomó la copa, y sus miradas se cruzaron. Estaba llena de felicidad, y ese sentimiento era contagioso. «Sabes, creo que lograremos todo lo que nos propongamos. Incluso en tu trabajo las cosas van bien», levantó ligeramente una ceja, como insinuando que había notado su mejor estado de ánimo. Brian asintió, pero en su interior no se sentía tan optimista. En realidad, su vida estaba llena de secretos. Y por mucho que amara a su esposa, había un rincón en el que nunca sería solo suyo. «Estoy orgulloso de ti, Jess. Eres una fuerza imparable», dijo, levantando su copa. «Te mereces este éxito». Jessica sonrió, y sus ojos brillaron de felicidad. Estaba contenta de que sus palabras fueran sinceras. En momentos así, él era su orgullo, y se enorgullecía de lo que habían logrado juntos. Ambos levantaron sus copas y, brindando, bebieron un sorbo. El vino era ligero, pero para Brian su sabor le pareció amargo. La cena fue acogedora y tranquila. Comieron, hablaron sobre sus planes futuros, rieron, recordaron historias divertidas del pasado.
Brian sentía como la tensión disminuía un poco, pero los pensamientos sobre Mónica no lo dejaban en paz. Veía cómo Jessica hablaba de sus logros, cómo brillaba, y nuevamente sentía culpa. Ella era tan honesta, tan auténtica. Después de la cena, cuando Jessica, como en cámara lenta, comenzó a bostezar y estirarse, Brian le sugirió que descansara. «Cariño, necesitas dormir», dijo, señalando su plato vacío. «Hoy trabajaste mucho». «¿Y tú?», preguntó Jessica, mirándolo con un ligero toque de preocupación. «Te ves cansado. Tú también necesitas descansar». «Estoy bien», respondió Brian, aunque sus ojos revelaban su cansancio. Estaba tenso y no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Cuando Jessica se fue al dormitorio, él se quedó en la cocina, recogiendo los platos y pensando en todo lo que había sucedido durante el día. Cuando todo se calmó y la casa quedó en silencio, Brian sacó su teléfono y revisó si había nuevos mensajes. Encendió la pantalla y, al ver de nuevo un mensaje de Mónica preguntando cuándo se verían, sintió cómo volvía a ser invadido por el conflicto interno. «Yo también te extraño. Hagamos una linda velada mañana», escribió, pero a los pocos segundos borró el mensaje, como si nada hubiera pasado. Dejó el teléfono y, tras dudar un momento, cerró los ojos. Un leve dolor de cabeza persistía, pero estaba seguro de una cosa, no tenía otra opción. Jessica era su apoyo, y, a pesar de todas las dificultades, no podía perder lo que habían construido juntos. La mañana de Brian comenzó como de costumbre. Se levantó temprano, preparó café, colocó en un plato unos sándwiches de queso y jamón, mientras Jessica bajaba a la cocina. Se veía radiante, como siempre, incluso aunque no había dormido bien. La mirada de sus ojos cansados, pero vivos, indicaba que tendría un día agitado. «Hola, amor», dijo ella, entrando a la cocina y sentándose a la mesa. Lo besó en la mejilla mientras él se servía café. «No voy a desayunar. Ya voy tarde, y sabes cómo se pone mi padre con eso». «Siempre dices que llegas tarde», dijo Brian, sonriendo mientras le ofrecía una taza de café. «Pero siempre logras llegar a tiempo». Jessica asintió y tomó su bolso, lanzándole a Brian una mirada rápida. «¿Seguro que harás todo hoy?» «Te ves un poco cansado», comentó, mientras Brian permanecía de pie, observándola. «Claro», respondió Brian. «Todo estará bien. Ve. No te detengo». Ella lo besó en los labios en despedida y, sin decir nada más, salió corriendo hacia el pasillo, cerrando la puerta de un portazo. Brian se quedó en la cocina, mirando la taza de café vacía y reflexionando un poco. Jessica siempre había sido tan fuerte, enfocada. A él le gustaba eso, pero a veces sentía que su vida se volvía demasiado predecible, demasiado tranquila. Esperaba que hubiera algo que pudiera cambiar eso, pero ahora no había tiempo para pensar en ello. Él también tenía que irse. La oficina estaba llena de ruido, como siempre. Brian caminaba entre sus empleados, saludándolos con miradas y gestos breves. Se sentía en su lugar, pero, aún así, algo dentro de él estaba intranquilo. Tan pronto como entró a su despacho, Mónica lo siguió. Ella cerró la puerta con llave, como solía hacer. «Ahora nadie nos molestará», susurró ella en su oído y lo besó apasionadamente. Él le respondió con el mismo ímpetu, olvidándose por un momento de todos los asuntos y problemas que lo rodeaban. Todo parecía tan fácil, tan relajante, hasta que escucharon un golpe en la puerta. Se apartaron bruscamente. Mónica se levantó de inmediato y abrió la puerta. En el umbral estaba Chad. Su rostro era serio y miraba directamente a Mónica. «Sal», dijo, breve y seco. Mónica, sorprendida por su tono, miró a Brian, como preguntándole qué hacer. Brian asintió, haciéndole entender que debía salir. Mónica, conteniendo sus emociones, abandonó el despacho, dejando a Brian y Chad a solas. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella,
Chad entró y cruzó los brazos sobre el pecho. «Amigo, ¿qué estás haciendo?», preguntó, sin ocultar su sorpresa. «¿Y si Jessica se entera?». Brian lo miró impasible. «No se enterará, a menos que tú se lo digas», respondió con calma, sentándose en su escritorio. Lo dijo sin titubeos, como si estuviera seguro de que el asunto ya estaba resuelto para él. Chad solo suspiró pesadamente y, sin decir más, dejó una carpeta de documentos sobre el escritorio. «Pasé toda la noche revisando los papeles y confirmo que no hay ningún error mío», dijo, acercando la carpeta a Brian. «Mira, aquí están los documentos que firmé yo. Y aquí los que tienen el error». Brian tomó la carpeta y examinó los documentos con detenimiento. Pasaba los ojos por cada página, pero, por más que lo intentaba, no podía encontrar el error. Repetía los datos en su mente, sujetando su cabeza con las manos. «No entiendo nada», dijo, mirando a Chad con desconcierto. No estaba acostumbrado a situaciones así. Brian siempre se había sentido seguro de sí mismo, pero en ese momento su confianza flaqueó. Chad, notando su confusión, esbozó una leve sonrisa. «Al menos ahora sabes que no es culpa mía», respondió, con un tono casi sarcástico. Brian dejó los documentos a un lado y miró pensativo por la ventana. Sentía como algo hervía en su interior. Esto no era solo un error. Era una trampa. ¿Pero quién podría haberlo orquestado? «Alguien está tratando de hacerme caer, ¿pero quién?», dijo Brian en voz alta, mirando a Chad como si él pudiera tener la respuesta. Chad se acercó al escritorio y puso su mano sobre los documentos, golpeándolos suavemente con los dedos para enfatizar su importancia. «Solo podemos especular. Pero si esto no es un error mío y es de alguien más, entonces todo está planeado. Alguien quiere que pierdas tu reputación». Brian reflexionó. No podía permitir que lo involucraran en algo así. Su posición era demasiado frágil, demasiado dependiente de Jessica y su familia. Sabía bien que, si este error salía a la luz, toda su carrera se desplomaría. «Nos ocuparemos de esto», dijo con firmeza, levantándose de la silla. «Pero, por ahora, necesitamos mantenerlo en secreto. Lo mejor que podamos». Chad, notando la determinación en la voz de Brian, asintió. «Entendido. Iremos resolviéndolo poco a poco. Lo importante es no caer en manos de quien sea que haya tramado esto. Podrían estar en cualquier parte». Hablaron un poco más sobre la estrategia a seguir, pero ambos sabían que este problema no se resolvería rápido. La tensión entre ellos aumentaba. Brian empezaba a comprender que este día sería decisivo. Cuando Chad salió del despacho, Brian se quedó solo, y sus pensamientos regresaron a una sola pregunta: ¿quién y por qué habría montado esta trampa? ¿Y quién era ese enemigo invisible? Volvió a abrir los documentos, pero esta vez no podía concentrarse. Sus pensamientos sobre Mónica y Jessica se mezclaban con la preocupación por lo que estaba pasando. Brian sentía que la situación se le escapaba de las manos, y eso le daba miedo. La noche era fría, y la ciudad se sumía en la oscuridad. Cuando Brian salió de la oficina, ya no pensaba en el trabajo. Sus pensamientos estaban ocupados solo por una cosa: Mónica. Desde que comenzaron a verse hace un año, Brian se había ido apegando cada vez más a ella. Su relación se había convertido en algo más que una pasión fugaz, era una especie de escape de la vida que lo rodeaba. Y aunque sabía perfectamente que solo era una aventura, no podía detenerse. Al fin y al cabo, cada momento con ella era como una salida de la gris rutina. Brian estacionó su coche frente a la casa de Mónica. Cuando se abrió la puerta, Mónica estaba en el umbral, en su bata, con el cabello alborotado. «Viniste», dijo ella, sonriendo. «Te extrañé tanto». Brian no respondió con palabras. Simplemente la abrazó y la besó. Era un gesto habitual, pero esta vez Brian sintió que no era solo pasión. Era algo más. Él estaba allí,
y eso era lo único que importaba. Unas horas después, estaban acostados en el sofá, abrazados. Brian se relajó, sintiendo cómo la ansiedad y el estrés se desvanecían, disolviéndose en la suavidad de su cuerpo. Pero cuando su mano se deslizó sobre el vientre de ella, la miró. Ella lo observaba con una sonrisa tranquila, casi imperceptible. «¿Piensas que todo esto pasará, verdad?», preguntó ella, como si intentara encontrar una respuesta que no lograba hallar. «¿Qué?». Brian levantó la mirada, pero no añadió nada más. Mónica suspiró y él volvió a prestarle atención. «¿No quieres que me quede en tu vida para siempre? ¿No deseas algo más que solo noches juntos?». Brian sabía que esta conversación era inevitable, pero aún así no estaba preparado. «Mónica, sabes que no puedo darte más», dijo, su voz sonaba fría. «Tengo una familia. Tú misma entiendes cómo es todo esto». Mónica se apartó un poco, su expresión se volvió seria, casi dura. «No te estoy pidiendo mucho, Brian», dijo, con una tristeza contenida en su voz. «Solo quiero que estés a mi lado. ¿Entiendes lo que siento?». Él guardó silencio, sin saber qué responder. Las palabras no le venían a la mente. En su lugar, volvió a mirarla a los ojos y de repente comprendió que todo ese tiempo había intentado evitar algo importante. Pero por mucho que lo intentara, seguía atado a ella como a algo que no podía dejar. Un poco más tarde, cuando la noche ya estaba avanzada, Brian se levantó, preparándose para irse. «Tengo que irme», dijo, deslizando su mano por su hombro en dirección a su ropa. Mónica lo miraba en silencio, sin moverse de su sitio. Cuando terminó de vestirse, ella se acercó a él. «Cariño, tengo una sorpresa para ti», dijo, sonriendo mientras él ya miraba hacia la salida. Él bufó y se giró hacia ella. «No me gustan las sorpresas», dijo, riéndose entre dientes. Pero Mónica, a pesar de su respuesta fría, continuaba mirándolo con una sonrisa sincera, como si supiera que no podría irse sin al menos ver su sorpresa. Sacó de la mesita una pequeña caja y, abriéndola, le mostró a Brian una prueba de embarazo. En ella se veían claramente 2 líneas rojas. «¿Qué es esto?». Brian se quedó paralizado, su corazón se detuvo por unos segundos. No sabía qué decir. En su mente surgían pensamientos, pero no lograban unirse en una idea coherente. Miraba las líneas de la prueba, sin poder creer lo que veía. Mónica lo miraba, sin ocultar su emoción. «Vas a ser papá», dijo ella con una cálida sonrisa, como si fuera algo inevitable. Brian sintió como todo a su alrededor se desaceleraba. Se agarró la cabeza con las manos, sin saber qué hacer. Su corazón latía más rápido y empezó a entrar en pánico. «No te desharás de este problema», respondió bruscamente, tratando de ocultar su desconcierto. Mónica no podía creer lo que oía. Se acercó rápidamente, intentando captar su mirada. «Pero yo quiero tener a este bebé», dijo ella, tratando de retenerlo. Su voz era suave, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quiero que sea tuyo». Brian sabía que esas palabras eran sinceras. Pero en su vida no había espacio para eso. Ya casi estaba en la puerta cuando dejó dinero en la mesita. «Tómalo. Te las arreglarás para decidir qué hacer con esto», dijo, sin mirarla. Su voz era seca, casi desprovista de sentimiento. «Y, además, estás despedida». Mónica no podía entender lo que estaba ocurriendo. Se quedó inmóvil, sin poder moverse ni decir nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No puedes hacerme esto», gritó, incapaz de contener sus emociones. «Te arrepentirás de esto». Sus palabras sonaban como una amenaza, pero Brian no se giró ni respondió. Salió, cerrando la puerta de un golpe. Mónica se quedó sola en la habitación, envuelta en una manta, sin entender qué estaba ocurriendo en su vida. Sus sentimientos eran como una tormenta, celos, ira,
desconcierto. Y, a pesar de todo esto, sabía que Brian en algún momento volvería. Brian sabía que regresar a casa no sería fácil. Llevaba tiempo acostumbrado a una vida que se tornaba cada vez más dividida. Por un lado estaba su familia, y por el otro, Mónica, su amante, a quien no podía olvidar. Consideraba cada regreso a casa como una tensión constante, esperando que en algún momento esos dos mundos se encontraran. Pero hoy, en particular, se sentía especialmente cansado de sus propias mentiras y traiciones. Cuando abrió la puerta, un leve sonido resonó en el pasillo, y de inmediato notó que en la sala estaba encendida la luz. Jessica estaba sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. Estaba en su cómodo sillón habitual, parecía relajada, pero algo en su mirada lo hizo ponerse en alerta. «Cariño, ¿por qué tan tarde?», preguntó ella, llevando la copa a sus labios. Su voz sonaba suave, pero había una nota de preocupación que Brian percibió al instante. Él se quitó la chaqueta y entró a la sala, y en ese momento su corazón latió un poco más rápido de lo normal. No estaba preparado para esa pregunta. «Había mucho trabajo», respondió, cerrando los ojos para ocultar su tensión. Estaba seguro de que Jessica sentía que algo no estaba bien con él. Pero, como siempre, esperaba que ella no insistiera. Rápidamente añadió: «Me iré a dormir enseguida, estoy muy cansado». Jessica arqueó una ceja, pero no dijo nada. No reaccionó de inmediato. Su mirada se hizo más atenta, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Brian sabía que ella no le creía, pero ¿qué planeaba hacer al respecto? «¿Estás seguro de que estás bien?», le preguntó cuando él estaba a punto de darse la vuelta e irse a su habitación. Él disminuyó el paso y se detuvo. Jessica no era alguien que retrocediera fácilmente, eso estaba claro. Era de esas mujeres que querían saberlo todo, aunque tuviesen que pasar la noche haciendo preguntas. «Sí, todo está bien», respondió brevemente, su voz se volvió más dura, como si intentara convencerse a sí mismo. Ella no apartaba su mirada de él. «Sabes que noto cuando te alejas», dijo ella, aún sin estar convencida por sus palabras. «No eres así, Brian. Siempre has sido abierto conmigo». Él sintió una ola de irritación. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo pasar? ¿Por qué no podía confiar en sus palabras? «Jessica», empezó él, tratando de calmarse. «Sabes que tengo mucho trabajo en este momento. Simplemente no he tenido tiempo para mí y estoy cansado. Créeme, eso es todo lo que puedo decir. ¿Quizás quieres contarme algo?» Jessica no apartó su mirada. «Siempre hemos compartido todo. No estás solo, Brian. Sabes que, si necesitas hablar de algo, estoy aquí». Él se quedó inmóvil. Estas palabras, en teoría, deberían tranquilizarlo, pero en su cabeza surgían preguntas. ¿Por qué no se daba cuenta de que algo no estaba bien entre ellos? ¿Por qué no sentía su culpa, su doble vida, sus miedos? Todo eso lo hacía dudar de su decisión. «Jessica, solo estoy cansado», repitió, y su voz se volvió fría de nuevo. «He tenido una semana difícil. No hablemos de esto ahora, ¿de acuerdo?» Finalmente, ella dejó la copa y se levantó. Se acercó a él y vio cómo su expresión había cambiado. Ya no tenía la ternura que siempre la caracterizaba. Ahora lo miraba con una leve irritación, casi con incomprensión, y él sintió que ella intentaba entender qué estaba sucediendo. «Brian, no te pareces a ti mismo», dijo ella con una voz tranquila, pero tensa. «Algo no está bien. Sé que me ocultas algo, y no me gusta. Llevamos juntos mucho tiempo, y te conozco. No esconderías algo importante de mí». Sus palabras lo atravesaron. Sintió como su respiración se aceleraba y su corazón latía más rápido. No estaba listo para contarlo todo, pero ¿cuánto tiempo podría seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo podría ocultarle la verdad a alguien que confiaba en él? «Jessica,
por favor, su voz se volvió casi un susurro. No quiero que te preocupes. Solo confía en mí, necesito tiempo. Ella lo miró por un largo rato y luego asintió en silencio. Está bien, dijo. Pero sabes que no puedo hacer la vista gorda ante lo que está pasando. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí. Quiero que lo sepas. Él sintió como la tensión crecía dentro de él. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo, pero ¿qué hacer si su vida se había convertido en una maraña de mentiras y engaños? Gracias, murmuró y se dirigió rápidamente al dormitorio, sin mirar atrás. Jessica se quedó en la sala, mirándolo mientras se iba. No estaba dispuesta a aceptar lo que estaba sucediendo entre ellos. Sentía que algo andaba mal, aunque no podía precisar qué era. Pero había algo claro, algo había cambiado en su relación y ella no estaba dispuesta a retroceder. Brian ya estaba acostumbrado a que su día laboral empezara con su secretaria llevándole el café y leyéndole la lista de tareas para el día. Pero hoy era diferente, ya no estaba Mónica y ahora le tocaba encontrar a alguien nuevo para el puesto. La secretaria no solo debía ser eficiente, sino también capaz de adaptarse a su ritmo. Pero, sobre todo, no debía estar involucrada con él como lo estuvo Mónica. Al abrir la puerta de la sala de conferencias, Brian vio a un grupo de mujeres esperando para las entrevistas. Todas llevaban trajes de negocios formales, pero con un toque de atractivo que delataba que cada una de ellas esperaba impresionar al jefe, no solo profesionalmente. Las observó con una mirada reservada, y una de ellas, una chica pelirroja con una expresión seria, captó su atención. Brian, ¿estás listo para empezar? Su voz resonó en su mente, y él invitó a la primera chica. Las entrevistas duraron varias horas. Brian trataba de no perder ningún detalle, haciendo preguntas y observando cómo cada candidata se comportaba y respondía. Casi todas las mujeres intentaban mostrar su mejor faceta, pero él buscaba algo más allá, no solo profesionalismo. La imagen de Mónica revoloteaba en su mente y, en contra de su voluntad, la recordaba, como siempre sabía leer su estado de ánimo, como entendía sin palabras cuando debía retroceder y cuando insistir. Estos pensamientos lo inquietaban, pero los apartaba. Finalmente, llamó a la última candidata. Ara Kelly, una rubia de rasgos delicados y mirada serena. Se veía segura, pero sin ser excesivamente insistente, y eso le intrigó. Siéntate, Kelly, dijo él, sonriendo levemente. Ella se sentó frente a él y sostuvo su mirada. Gracias, Brian, respondió con calma. Brian asintió y comenzó la entrevista. Entonces, cuéntame sobre tu experiencia. ¿Cómo ves tu rol en nuestra empresa? Kelly respondió de forma clara y breve, enumerando sus logros y describiendo sus ideas sobre el profesionalismo. Hablaba con seguridad, y a él le gustaba que sus respuestas no fueran exageradas ni fingidas. Muy bien, dijo él cuando ella terminó. ¿Y qué tal en situaciones de estrés? ¿Te has enfrentado a ellas en tus trabajos anteriores? Kelly asintió. Sí, las he tenido. En esos momentos, lo más importante es no perder la calma. Trato de seguir un plan de acción y, si es necesario, pido consejo a colegas más experimentados. Su mirada permaneció atenta y él notó su enfoque maduro. Su serenidad en las respuestas le convencía de que podría ocupar el puesto. Kelly, eres la persona indicada para nosotros, le sonrió, sintiendo alivio por primera vez en toda la mañana. A partir de mañana puedes comenzar a trabajar. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para explicarte los detalles. Ella le sonrió agradecida y le extendió la mano. Gracias, Brian. Me esforzaré por estar a la altura de tu confianza. Brian asintió, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Después de aprobar la candidatura de Kelly, regresó a su oficina, donde Chad lo esperaba. Su amigo y colega había estado visiblemente tenso durante varios días, evidentemente queriendo hablar sobre lo que sucedía con Brian.
Chad entró en la oficina y fue directo al grano. ¿Entonces, encontraste reemplazo? Preguntó con una sonrisa. Sí, parece que sí, respondió Brian brevemente, ordenando los documentos en su escritorio. Chad guardó silencio por un momento, observándolo con atención. Sabía que había algo detrás de su reserva y no podía simplemente ignorarlo. Amigo, ¿qué pasó con Mónica? ¿Por qué tan de repente? Ella era una buena empleada. Brian apretó la mandíbula y miró hacia la ventana. Sentía que Chad estaba a punto de hacer las preguntas que él quería evitar. No estaba listo para revelar la verdad ni siquiera a su amigo. Resolvimos todo, respondió Brian con seriedad, eligiendo las palabras cuidadosamente para que Chad no indagara más. No hablemos de eso. Chad frunció el ceño. Escucha, Brian, te conozco desde hace años. Veo que aquí pasa algo. Si te ocurre algo, dímelo directamente. Brian se giró y respondió con frialdad. Por Dios, ¿por qué siempre quieres saberlo todo? Su voz se volvió fría, y no pudo ocultar su irritación. Todo está bien, Chad. Vamos a trabajar. Chad se sorprendió ante esta reacción y guardó silencio, visiblemente cauteloso. Brian sentía una presión creciente en el pecho, pero la reprimió, manteniéndola dentro. No quería romper su fachada frente a su amigo, pero sabía que Chad, más que nadie, podía verlo a través. Está bien, finalmente dijo Chad, levantándose. Si no quieres hablar, no insistiré. Pero recuerda, aquí estaré si cambias de opinión. Brian asintió en silencio, evitando su mirada. Chad salió, y él se quedó solo en la quietud de la oficina. Unos días después, Callie llamó a la puerta de la oficina de Brian. Ella estaba en el umbral con una leve expresión de preocupación en su rostro, lo que de inmediato captó su atención. ¿Ha pasado algo?, preguntó Brian, levantando la vista de sus papeles. Tenemos a una persona nueva, respondió ella, dudando un poco. La señora de la limpieza ha venido a postularse. Brian frunció el ceño. No solía preocuparse por estos detalles, delegando esas tareas a Chad, su leal asistente. Levantó la mano, indicando que no quería seguir discutiendo el tema. Ya tengo suficientes cosas que hacer, Chad, encárgate de eso, dijo. Kelly asintió y luego salió rápidamente de la oficina. Brian volvió a sus papeles, pero seguía sintiéndose inquieto. Algo en su voz, cuando mencionó a la nueva señora de la limpieza, lo hizo reflexionar, pero decidió no perder tiempo en preguntas innecesarias. Chad, como se le había indicado, se encargó de la organización de los nuevos empleados. Cuando salió de la oficina de Brian, se encontró frente a una mujer, alta, de cabello oscuro, y su mirada le resultaba familiar. Chad se detuvo, incapaz de recordar de inmediato dónde la había visto antes. ¿Nos conocemos de algún lado?, preguntó, levantando las cejas con sorpresa. La mujer lo miró con leve desconcierto antes de responder. No, su voz era tranquila y clara. Me llamo Leona y necesito mucho este trabajo. Chad continuó mirándola, tratando de recordar de dónde podría conocerla. Pero en sus respuestas no había ni rastro de engaño, y eso solo aumentaba su confusión. Bien, dijo después de una breve pausa, decidiendo no perder más tiempo en conjeturas. Entonces puedes comenzar hoy mismo. Leona asintió, sonriendo con reserva, y fue a cambiarse. Chad se quedó un momento, observando cómo se alejaba, y luego volvió a su escritorio. Pero tan pronto como ella desapareció de su vista, comenzaron a surgir nuevas preguntas en su mente. Realmente sentía que había visto su rostro en algún lugar. Sin embargo, él mismo no sabía por qué eso era tan importante. En los días siguientes, cuando Leona comenzó a trabajar en la oficina, Chad la notaba cada vez más. Siempre estaba en movimiento, limpiaba el polvo de los muebles sin hacer ruido, barría el suelo, y siempre sonreía cuando cruzaba su mirada con él. Pero cada vez que veía su rostro, su incertidumbre aumentaba.
Chad sentía una extraña sensación, como si conociera a esa chica, pero no lograba recordar de dónde. Una tarde, cuando el día llegaba a su fin y la oficina se iba vaciando, Chad decidió hablar con Brian sobre el asunto. «Brian, ¿no te parece que nuestra limpiadora tiene un rostro familiar?», preguntó, sin ocultar la inquietud en su voz. Brian, que ya había notado cómo su amigo no podía sacarse esa extraña sensación de la cabeza, le respondió con una sonrisa. «Oh, amigo, necesitas encontrar una chica para ti, ya hasta te fijas en las limpiadoras», se rió, como si asumiera que era solo una de las inofensivas costumbres de Chad de dar importancia a los detalles. «Oye, no es eso», Chad le devolvió la sonrisa, pero su mirada permanecía seria. «Simplemente, cada vez que la veo, siento que la conozco». «¿Será que la he visto antes?». Brian, con un ligero movimiento de hombros, le dio a entender que no valía la pena seguir hablando de eso. «No te preocupes», dijo, desviando su atención hacia los documentos frente a él. «Mírala bien, nada fuera de lo común, ¿verdad?». Chad miró hacia otro lado y vio a Leona limpiando meticulosamente una mesa en una esquina de la oficina. Se movía con tal gracia que, sin querer, captaba su atención. Y con cada mirada, su sensación se volvía más fuerte. Pasaron unos días. Chad no podía deshacerse de la sensación de que Leona ocultaba algo importante, algo que ellos dos quizás compartieron alguna vez. Un día, después del trabajo, se encontró con ella en el pasillo. «Hola, Leona», dijo, tratando de iniciar una conversación. Ella se volvió hacia él con una ligera sonrisa, pero sus ojos eran fríos e inexpresivos. «Hola, Chad», respondió ella, intentando mantener un tono neutral. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Chad no pudo resistirse. «¿De verdad no me recuerdas?». Leona se detuvo, como si estuviera ligeramente sorprendida. Su rostro permaneció sereno, pero algo en sus ojos cambió. Parecía lista para responder, pero en algún momento su expresión se volvió más decidida. «No, no te recuerdo», respondió brevemente, pero en su voz había una nota que no estaba antes. Chad no lograba entender qué era exactamente lo que esa chica ocultaba, pero sentía que detrás de su fría fachada había algo más. Se dio cuenta de que debía investigar más allá de las preguntas superficiales. «Sé que ocultas algo», murmuró, sin poder detenerse. «Estoy seguro de que estuviste en mi vida antes». Leona lo miró y dijo, sin levantar los ojos. «¿Te lo has imaginado? Solo soy la limpiadora. Estoy segura de que no tenemos ni el mismo círculo social». Chad sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento que podía cambiarlo todo. En ese instante, Brian salió al pasillo y, al ver que su amigo hablaba con Leona, se acercó con aire de hombre de negocios. Sabía que ese tipo de conversaciones no le incumbían, pero no pudo evitar intervenir. «Chad, ¿qué haces aquí parado? ¿Todo bien?», dijo, interrumpiendo la conversación. Chad apartó rápidamente la mirada, sintiendo que no estaba listo para abrirse con su amigo. Todo lo que sabía era que Leona y su historia oculta podían ser la clave para desvelar algo que estaba ocurriendo en su vida. Pero no ahora. No frente a Brian. Después de varios meses de arduo trabajo, Brian finalmente decidió que era hora de tomarse un descanso y despejarse un poco. Pensó en cómo celebrar los logros de la concesionaria. Ese día se volvió importante para su empresa y sentía que debía organizar algo memorable para todos. Estaba sentado en su oficina, revisando papeles, cuando de repente los dejó a un lado y llamó a Chad. «Chad, ¿qué te parece la idea de organizar una fiesta corporativa para el aniversario de la concesionaria?», preguntó Brian, esbozando una ligera sonrisa. Su idea recién comenzaba a tomar forma en su mente y estaba seguro de que sería algo inolvidable. Del otro lado de la línea, se escuchó un suspiro que Chad rápidamente convirtió en un entusiasta acuerdo. «Excelente idea. Ya sabes que me encantan las fiestas», respondió con un entusiasmo genuino.
Es justo lo que necesitamos para que todos se relajen. Será divertido. Brian, satisfecho, se recostó en su silla y suspiró. Creo que no será solo una fiesta, sino una auténtica celebración. Todos merecemos un poco de diversión. Hay que hacer algo grande. Sabes que, si quieres que sea grandioso, necesito ayudar con la organización, se rió Chad. No soy novato en esto. Así que empecemos a planificar, porque el tiempo se nos acaba. Claro, dijo Brian. Debemos pensar en cada detalle. Pero primero, decidamos dónde y cómo hacer todo esto. Chad lo pensó. Le encantaba organizar eventos, sabía lo importante que era crear una atmósfera que agradara a todos. Pasó varias ideas por su mente, pero se detuvo en una que le pareció perfecta para la ocasión. ¿Qué tal hacer la fiesta en algún club elegante? Propuso. Tiene escenario para música en vivo, iluminación profesional y mucho espacio para bailar. Conozco un lugar perfecto. Excelente, dijo Brian. Tomemos ese club. Invitaremos a todos, empleados, clientes, socios. La atmósfera debe ser realmente exclusiva. Llegó el día de la preparación. Chad y Brian estaban en la oficina, comenzando a planificar cada detalle de la fiesta. Brian se encargaba del concepto general del evento, mientras que Chad tomaba la logística. Nos ocuparemos de cada detalle, decía Chad, anotando en su libreta. Todo debe ser de primera: comida, música, iluminación. Y, por supuesto, las invitaciones. Que no se nos olviden. Claro, respondió Brian. Quiero que todos se sientan como en la alfombra roja. Crearemos una atmósfera de exclusividad. Todo debe ser perfecto. Chad observaba a su amigo, notando cómo finalmente esbozaba una leve sonrisa. Era un momento en que podía relajarse un poco después de tanto trabajo. Chad se alegraba de que Brian hubiera decidido dar este paso, porque sabía que para él era importante no solo tener éxito, sino también disfrutar de los frutos de sus esfuerzos. ¿Qué opinas de invitar a algunas celebridades?, sugirió Chad. Tal vez algunas estrellas del automovilismo. Podrían añadir espectáculo y glamour. Brian lo pensó. Le gustaba mejorar la imagen de la empresa y sabía que tales invitaciones atraerían no solo a la prensa, sino también a clientes potenciales. Definitivamente elevaría el nivel del evento, dijo, asintiendo. Hablemos con algunos pilotos. Si todo sale bien, será un éxito. El día de la fiesta, Chad y Brian llegaron al club unas horas antes del comienzo. Todo estaba listo: las luces, el escenario, las mesas decoradas con flores caras y cuadros de artistas famosos adornando las paredes. El personal vestía trajes elegantes y la música llenaba el espacio con un ritmo suave. Perfecto, dijo Brian, mirando a su alrededor. Todo está listo. Ahora, solo queda no perder el control. Chad sonrió, observando cómo todo empezaba a tomar vida. Siempre sabía cómo hacer que la gente trabajara en armonía, y esa noche no fue la excepción. Tienes razón, respondió, sirviéndose un vaso de agua. Esto será increíble. Todos estarán encantados. A medida que los primeros invitados comenzaban a llegar, la atmósfera se volvía cada vez más intensa y emocionante. Entre los presentes había empleados del concesionario, clientes e incluso algunas personalidades famosas invitadas por Brian. Chad observaba todo y estaba seguro de que esa noche sería uno de los eventos más memorables en la historia de su empresa. La fiesta de aniversario del concesionario estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bailaban, disfrutaban de las bebidas y la comida, y la atmósfera era verdaderamente festiva. Todo salía según lo planeado, y Brian estaba satisfecho con la organización. Esa noche, decidió relajarse y disfrutar el tiempo con colegas y amigos. Pero, como suele pasar, la noche tomó un giro inesperado. El club estaba lleno, y alrededor de una gran mesa se sentaban empleados, clientes y socios,
todo estaba decorado para crear un ambiente de lujo y éxito. Brian, con su habitual traje de negocios, estaba junto a su esposa, Jessica, disfrutando de su compañía. «Me alegra que hayas encontrado tiempo», le susurró Brian al oído y, sin contenerse, la besó en el hombro. Jessica sonrió, su expresión era ligera y relajada, en contraste con el aspecto serio y concentrado de Brian, quien solía estar siempre inmerso en los negocios. Pero hoy estaba especialmente relajado. «Me alegra también haber podido venir», respondió ella en voz baja, sus ojos brillaban mientras miraba a la gente alrededor. Los colegas conversaban animadamente, bromeaban y brindaban. Brian tomó su vaso de whisky, lo levantó y se puso de pie. «Compañeros, me alegra que estemos haciendo algo grande juntos. Agradezco a cada uno de ustedes. Estoy seguro de que juntos alcanzaremos grandes logros», dijo, levantando el vaso en señal de gratitud y reconocimiento a los méritos de sus empleados. «Por nosotros», respondió Chad con una amplia sonrisa. En ese momento, la atención de todos se dirigió hacia la puerta de entrada. En el club entró Mónica, quien esa noche lucía completamente distinta a lo habitual. Su nuevo peinado, el ligero vestido de noche que resaltaba su figura esbelta y el maquillaje que le daba un brillo inesperado en su mirada la hacían ver como alguien completamente transformada. Chad se quedó inmóvil por un momento, sin poder creer lo que veían sus ojos. Miró a Mónica y luego a Brian. En su rostro se dibujó una expresión de ligera sorpresa. «¿La ves? Es la misma señora de la limpieza. Solo que en la oficina siempre está sin maquillaje», susurró Chad, sin apartar la vista de Mónica. Brian frunció el ceño, intentando observarla mejor. Hace solo unos instantes, esa chica era simplemente la señora de la limpieza, pero ahora entraba al restaurante como si fuera la estrella de la noche. ¿Y quién estaba con ella? Brian notó que caminaba del brazo de un hombre a quien conocía bien, el señor Adams, el padre de Jessica. En el momento en que Brian se dio cuenta de quién era, no pudo contener su sorpresa y se atragantó con el whisky. «¿Qué demonios?», murmuró, atónito. Intentó recomponerse, pero sus emociones eran demasiado intensas. Se levantó para acercarse a ellos, pero el señor Adams, con su presencia imponente y segura, se interpuso en su camino, captando de inmediato la atención de todos en el restaurante. «Vaya sorpresa», murmuró Brian, extendiendo la mano hacia el señor Adams. Pero él ignoró el gesto, apartándolo a un lado mientras continuaba hacia la mesa. Mónica avanzaba a su lado con paso firme y tranquilo. Todas las miradas estaban fijas en ellos y un inesperado silencio llenó el lugar. «En un día tan significativo para el concesionario, tengo algunas palabras que decir», anunció el señor Adams, con voz firme y potente. Todos los presentes, incluido Brian, se quedaron inmóviles, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. ¿De qué podía hablar este hombre? ¿Por qué había traído a Mónica? ¿Qué estaba pasando? Brian sintió cómo su rostro palidecía y dio un paso atrás, mientras sus ojos alternaban entre los invitados y Mónica. Nunca imaginó que este momento sería tan dramático. «A partir de mañana, tendrán un nuevo director», dijo el señor Adams. El silencio se hizo aún más profundo. Todos comenzaron a mirarse, tratando de entender lo que él quería decir. Brian sintió que su corazón se detenía por unos segundos. Quiso decir algo, pero no sabía cómo reaccionar. «¿Qué? No entiendo», exclamó, incapaz de ocultar su asombro. «¿Y yo?». El señor Adams simplemente levantó la mano, rechazando sus palabras, y miró a los invitados en silencio. Todos continuaban observando sin decir una palabra. «Tendremos una larga conversación tú y yo», dijo el señor Adams con calma. «Mientras tanto, les pido a todos que disfruten de esta hermosa noche. Que tengan una buena velada». En el momento en que pronunció esas palabras, todos sintieron como la tensión en la sala aumentaba. Brian se quedó atónito, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo.
No podía creer que su propio suegro, una figura tan importante en su vida, acabara de lanzar semejante amenaza. El señor Evans, sin voltear, caminó hacia la puerta. Brian comprendió que esto era más que una simple discusión. Era un desafío que no podía ignorar. En el siguiente instante, el señor Evans sacó a Brian del restaurante y la puerta se cerró tras ellos. Lo único que quedaba en la sala era un grupo de colegas perplejos que no entendían lo que había pasado. Chad, que estaba de pie a un lado, también estaba conmocionado. Lo único que pudo hacer fue observar cómo su amigo y colega desaparecía en la oscuridad de la noche. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los invitados, mirando en dirección a Brian. «¡Qué giro tan inesperado!», comentó otra voz. En ese momento, el restaurante quedó en silencio, interrumpido solo por el ruido de fondo, como si el mundo hubiera cambiado para siempre. La oscuridad de la noche, que lentamente envolvía la calle, se sentía aún más opresiva para Brian, que seguía de pie frente al restaurante, incapaz de asimilar lo sucedido. Sus pensamientos estaban confusos, y una mezcla de emociones se agitaba en su interior. Sentía que su vida se derrumbaba frente a sus ojos. El señor Evans lo había llevado a la calle, y mientras se dirigían al coche, todo a su alrededor parecía estar fuera de lugar. Jessica estaba en la puerta del restaurante, sin saber qué hacer. Todo parecía un mal sueño del cual no estaba preparada para ser parte. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Jessica, acercándose y tomando la mano de su padre, como si eso pudiera protegerla. El señor Evans la miró con una expresión dura, sin ocultar su desprecio. «Querida, esa basura no merece tu atención», dijo, señalando a Brian como si fuera un objeto inútil que debía desecharse. «Papá, él es mi esposo», respondió Jessica, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «No lo llames así». Sus palabras estaban llenas de desconcierto, y en sus ojos se veía la confusión. No podía creer que su padre hablara así de su esposo. «Querida», continuó el señor Evans, su voz cada vez más calmada, «¿ves a esa chica?». Jessica miró hacia donde él señalaba y vio a Mónica. Ella estaba de pie a un lado, sin prisa por intervenir en la conversación. En su expresión no había ni compasión ni arrepentimiento, solo una fría confianza de que había hecho lo que quería. Y Jessica no comprendía lo que estaba pasando. Su voz denotaba precaución, pero aún no podía entender a dónde llevaría todo esto. «Ella es la amante de tu esposo y está embarazada de él», dijo el señor Evans, sus palabras cayeron como una sentencia. Jessica no podía respirar. Las palabras de su padre la atravesaron como un cuchillo, y apenas pudo contener las lágrimas. «¿Qué?», exclamó, abrazándose al dolor. Brian estaba paralizado. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Su mente estaba hecha un caos y no sabía qué decir. Solo entendía que todo se había derrumbado, y probablemente ya no había vuelta atrás. «Jess, querida, te puedo explicar todo», intentó dar un paso hacia ella, extendiendo las manos. «Créeme, no es lo que piensas». Jessica no podía creerle. Él parecía estar listo para encontrar una excusa para cada una de sus acciones, pero su corazón ya no creía en sus palabras ni en sus promesas. «¿Es cierto?», preguntó, su voz temblaba de dolor y confusión. Fue un error», Brian no sabía qué decir. Todas sus palabras perdían sentido y sentía que había llegado el momento en que él mismo ya no creía en sus propias excusas. Jessica no pudo soportarlo más. Su rostro se puso rojo de rabia y dolor. Se giró y, sin contener las lágrimas, le dio una bofetada a Brian. El golpe no solo fue físico, sino también emocional. Fue doloroso para ella y para él, pero ella ya no podía aguantar más esa mentira. «¿Cómo pudiste?», sollozó, su voz sonaba como el último grito de dolor. Sin decir una palabra, sollozando, se subió al coche donde ya estaba su padre. «Brian, tu concesionario debe una gran suma de dinero», sonrió el señor Evans.
Si no pagas la deuda en un mes, te voy a destrozar. El señor Adams arrancó el motor sin prestar atención a Brian, que permaneció de pie en medio del aparcamiento vacío. Todavía no podía asimilar que lo había perdido todo. Jessica desapareció por la puerta del coche y su mirada quedó grabada en su memoria. Brian permaneció allí, sin saber qué hacer a continuación. Su vida se desmoronaba, y todo sucedía tan rápido que no podía reaccionar. Ni siquiera se dio cuenta